Y porque Sebastián Contreras lo pidió, comenzamos la serie de 20 videos donde se hablará sobre cada uno de los signos que integraban el calendario mesoamericano. Hagamos dos precisiones. La primera, como se dijo en otro video, tiene que ver con la forma de contabilizar el tiempo hace casi 500 años. Antes no existían meses de 28, 29, 30 o 31 días. Lo equivalente en esa época a un mes duraba 20, existiendo un total de 18 meses en el calendario solar, más 5 días que ajustaban la cuenta para dar 365 días y un cuarto. Cada uno de los 20 días recibía un nombre y un símbolo. Y en este punto viene la segunda precisión. Muchos hablan del antiguo calendario mexicano, denominación que no es 100% acertada, pues entonces no existía México como hoy lo conocemos, ni tampoco a todos los habitantes se les podía considerar mexicanos o mexicas, porque al haber tantas culturas, tenemos que muchas de ellas no celebraban ciertos eventos en los mismos tiempos. Por citar un ejemplo, tenemos que celebraban el Año Nuevo en fechas diferentes. Por lógica, aunque se trata del mismo calendario, muchas culturas le daban un nombre diferente al mismo y a sus componentes. Es como si en nuestros días en Chihuahua celebraran Año Nuevo en marzo, en Yucatán lo celebraran en junio, y en Veracruz lo hicieran en enero. Suena algo loco, ¿no lo crees? Pues imagínate lo que pensaron los españoles a su llegada. Esta segunda precisión es necesaria en este y subsecuentes videos, pues el primer día del mes, o más propiamente llamado veintena, es el del Zipactli. Este nombre solo aplicaba a ciertas culturas, de manera predominante en aquellas de habla náhuatl, no excluyendo algunas otras por supuesto. Sin embargo, entre grupos mayas se representaba así, y como nombre Imix, que significa maíz y abundancia, mientras que los zapotecas lo representaban así, y era nombrado chilla, cocodrilo o chigya, frijol, siendo estas solo 3 formas de representar y nombrar el primer día, pero existían muchas más que se habrán perdido con el tiempo. Crónicas refieren que cada signo de la veintena podía dar buena o mala fortuna, como Fray Bernardino de Sahagún, que decía que los que nacieran en un día Zipactli les iría bien en la vida. Pero quitando esa visión europea, cada signo tiene aspectos positivos y negativos, según como los desarrolles. Los cronistas llegaron a traducir este signo como espadarte, o pez espada, o como tiburón. Si bien no existe certeza plena de su traducción original, esta va más allá del simple cocodrilo o caimán como la mayoría le denomina, siendo uno de sus posibles significados el de primera luz de arriba, que hace alusión al origen y al primer conocimiento humano. También este, como los otros 19, tenían asignado uno de los 4 rumbos cardinales, teniendo asignado el oriente, por donde sale el sol, alusión a la primera luz creada. En los códices, el Zipactli también es la representación de la tierra, y de hecho existe un relato de una mítica batalla de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, quienes para crear la tierra pelearon precisamente contra un animal acuático llamado Zipactli. Tezcatlipoca dio como carnada uno de sus pies para traerlo, y al apresarlo, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl con su cuerpo formaron la tierra antigua. Y sí, no se puede negar que el cocodrilo es uno de los sobrevivientes de los dinosaurios. Así que en efecto, el simbolismo de antigüedad y origen le queda al Zipactli. De hecho, existen teorías que refieren que las esculturas en el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán no son Tlaloc, sino que es el monstruo ancestral por su aspecto, su boca y por el ambiente acuático que rodea estas cabezas con conchas y caracoles marinos. Volviendo a los códices, este no solo hace alusión al origen, sino también al final. En diversas representaciones, la tierra abre sus fauces para recibirnos cuando muramos, y en efecto así pasa. El Zipactli nos devora y así volvemos al origen. Sus fauces hacen alusión a otro origen, pues también son representación de cuevas y ojos de agua, recordándonos al hombre antiguo que se refugiaba en cuevas.
Recuerdo que nos remite a otros mitos de origen, como las 7 cuevas de Chicomostoc, de donde salieron varios grupos a poblar el centro del Anáhuac. También podemos hablar, según algunas versiones, de la pareja originaria, Oxomoco y su pareja, que se forma precisamente con la palabra Zipactli, mejor conocida como Zipactonal, pareja cuya sexualidad no se encuentra muy bien definida, pues existen versiones que citan que Zipactonal fue mujer y que tenía a su cargo preparar la tierra, sembrar y tejer, y otras mencionan que fue hombre. Pero independientemente de ello, se atribuye a esta pareja la creación del tiempo y del calendario. Por eso el primer día se llama Zipactli, pareja que aparece en esta lámina del Códice Borbónico. El Zipactli suele aparecer sin quijada, debido a que Tezcatlipoca se la arrancó en su lucha para formar la Tierra Antigua, lo cual nos habla de un origen violento en la formación de la Tierra. Otra cosa que dice Sagún es que se podía poner parte de la palabra Zipac al nacido en ese día. Finalmente, sobre algunas de las características de aquellos que nacen en el signo día Zipactli, tenemos que, al igual que el cocodrilo o caimán, son sobrevivientes, longevos, muy territoriales y protectores en el caso de las hembras, dominantes, enérgicos, sensibles, trabajadores y fundadores de cosas, esforzados cuando se les motiva a ello, con un semblante duro y defensivo ante el ambiente que lo rodee, y le gusta la privacidad. Así, hemos hablado de parte de lo que rodea el primer signo día de la veintena. Nos vemos en el siguiente video y, como siempre, felicidad para todos ustedes. Gracias.